Bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. El cuarto donde ella se mordía la lengua. Mi nombre es Elías Montalvo. Tengo 42 años. No soy sacerdote, ni brujo, ni santero. Soy enfermero y durante 10 años trabajé en hospitales psiquiátricos del sur de México. Lo que voy a contarte sucedió en 2018, en un pabellón cerrado en Veracruz. Lo escribo no para convencer a nadie, sino porque nunca más pude dormir igual desde aquella noche. Todo comenzó cuando nos llegó una paciente de nombre Lucía Espinosa, de 17 años. Su madre la llevó desde un poblado cercano llamado Coyopolan. Según el informe, Lucía había sufrido un episodio psicótico grave. Pero la verdad era que nadie quería decir lo que le pasaba en voz alta. Llegaron con ella 2 hombres mayores, tíos, según dijeron, y un sacerdote local. La madre temblaba al hablar. Llevaban 3 días sin dormir. La joven tenía vendajes en los brazos y cuello, y la habían atado durante el viaje porque intentó morder a su primo. Yo he visto gente con esquizofrenia, con psicosis, con delirio. Pero Lucía no tenía la mirada perdida. Al contrario. Sus ojos eran los de alguien despierto, muy despierto, como si viera algo más que nosotros no podíamos ver. La internamos en el cuarto 7 del pabellón E, el más apartado. Tenía doble puerta y cámaras. Esa noche, fui uno de los 3 enfermeros asignados para su observación. Al inicio parecía tranquila. No hablaba, no se movía, solo nos observaba a través del vidrio. Pero a las 2:18 de la mañana, las cámaras se fueron a negro por unos segundos. Cuando regresó la señal, Lucía ya no estaba en la cama. Estaba de pie en la esquina, con la cabeza agachada y sus brazos abiertos en cruz. No se movía. No parpadeaba. Yo entré con otro enfermero, Rodrigo, para revisar. Apenas cruzamos la puerta, empezó a hablar, pero no en español. Era otro idioma. Raro. Como mezcla de latín y gutural. Rodrigo, que tenía años en el hospital, se quedó paralizado. Lucía no nos miraba. Seguía con la cabeza agachada. Pero su voz salía como si viniera de la pared, no de su cuerpo. Nos retiramos. Llamamos al médico de guardia. Le dimos sedantes. No le hicieron efecto. Pasaron así 2 días. Sin dormir. Sin comer. Solo hablando en ese idioma. Y entonces empezó a morderse. Primero los dedos. Luego los labios. Después, la lengua. El día que llegó el sacerdote, el padre Tomás Juárez, yo estaba de turno. No venía con sotana. Vestía de civil y cargaba solo una Biblia pequeña, un rosario de madera y una cruz negra, de hierro oxidado. Entró al pabellón sin miedo. Pidió hablar con ella solo. Pero le dijeron que por protocolo, un enfermero debía acompañarlo. Fui yo. Entramos al cuarto 7. Lucía ya no estaba en la esquina. Estaba en el piso, mordiéndose el brazo, con espuma blanca en la boca. Cuando nos vio, sonrió. Pero esa sonrisa no era suya. Era como si su cara se desacomodara para fingir una sonrisa humana. Tarde llegas, Tomás, dijo. Pero su voz era masculina. Grave. Como 3 personas hablando al mismo tiempo. El padre se puso frente a ella y rezó en silencio. Sacó el rosario. Lucía escupió sangre. ¿Otra vez con tus palabras vacías? Y lo llamó por su nombre completo. El sacerdote palideció. ¿Tú no estuviste en Oaxaca, 1996? ¿No fuiste tú quien cerró la boca de mi niño? Dijo la voz de la joven. Yo no entendía. Pero el padre sí. Me pidió que sostuviera la cruz y repitiera lo que él decía. Yo no soy religioso, pero accedí. Durante media hora, rezamos. Lucía se contorsionaba. Se reía. Se lastimaba, y de pronto, se desmayó. Cuando despertó, era ella de nuevo, llena de sangre. Llorando. Diciendo que tenía miedo. Que había visto a su papá, muerto hace 3 años, parado en su cuarto todas las noches. Que escuchaba su voz, pero no era él. Que algo entró por su espalda mientras dormía. Esa noche, el padre Tomás no quiso dormir. Se quedó rezando junto al cuarto 7, en una silla, con los ojos abiertos. A las 4:07 de la mañana, el infierno regresó. Lucía despertó gritando con voz de hombre. La cama se sacudió. Las cámaras fallaron. Corriendo entramos varios al cuarto.
Estaba de pie sobre la cama, con los brazos abiertos. Sus ojos eran completamente negros. Gritaba palabras incomprensibles. Pero lo peor fue cuando habló en español. Nos dijo a cada uno nuestros pecados. Cosas íntimas que nunca habíamos contado a nadie. Rodrigo, el aborto que pagaste en 2011. Mariana, la vez que robaste morfina para tu hermano. Elías, la muerte de tu abuela no fue natural. Tú cerraste esa válvula. Yo caí de rodillas. El padre empezó a gritar oraciones en latín. Lucía chillaba. Chillaba como un cerdo quemándose, y de pronto, cayó al suelo, completamente rígida. El exorcismo duró 3 horas. No diré que vimos levitar cosas ni que voló por el techo, pero sí vimos sangre brotar de la boca sin explicación. Si escuchamos sus huesos crujir como si algo quisiera salir por dentro, y si la vimos hablar con la voz exacta de su padre muerto. Después del exorcismo, Lucía durmió 2 días. Cuando despertó, no recordaba nada. Solo decía que tenía pesadillas con un hombre de sombra, sin cara, que se metía a su cuerpo por la espalda. Fue dada de alta semanas después. El padre Tomás volvió a su parroquia, pero murió 3 meses después, de un infarto. En su Biblia encontraron una nota que decía, uno de ellos me siguió a casa. Yo dejé de trabajar en ese hospital, y hasta hoy, cuando duermo boca arriba, a veces siento como si alguien se subiera a mi pecho, como si algo me buscara la lengua. El cuarto que quedó sellado después del velorio. Me llamo Claudia Salmerón, soy trabajadora social y durante 4 años trabajé con asistencia comunitaria en zonas rurales de Puebla. Lo que voy a contar pasó en el pueblo de Sonotla, en el año 2017. No soy religiosa, no era creyente de nada paranormal hasta ese día. Acompañábamos un programa de ayuda familiar y una de las viviendas que visitábamos era la de la familia Valdivia Estrada, una casa grande, de adobe, con patio cerrado y una ala antigua donde antes vivían los abuelos. Esa parte estaba cerrada con llave, según decían, por respeto. Yo visitaba esa casa porque uno de los hijos, Julián, de 13 años, tenía problemas de conducta severa. No hablaba con nadie. Le sangraba la nariz sin motivo. Decía que alguien lo llamaba por las noches desde el cuarto viejo. La madre, doña Irene, me confesó en una visita que desde el velorio del abuelo, 2 años antes, Julián no era el mismo. El ataúd había estado en ese cuarto antiguo. Y desde entonces, nadie volvió a entrar. Pensé que se trataba de trauma, de duelo mal procesado. Pero un día, al llegar, me encontré con la casa completamente revuelta, puertas abiertas, sillas caídas. Un olor muy raro, como a carne quemada y flores podridas. Julián estaba en el patio, sentado, sonriendo, pero sus dientes estaban llenos de sangre. Doña Irene lloraba en un rincón. Lo intentó morder, señorita. Quería morderle la cara a su hermanito. El niño menor lloraba escondido detrás de la estufa. Llamamos al centro de salud. Julián fue trasladado. Una semana después, me pidieron que acompañara al párroco del pueblo, el padre Bernardino, a una visita especial. No me dijeron a dónde, era la casa Valdivia. Al llegar, el padre me explicó que la familia había solicitado una limpieza espiritual, no oficial, porque el niño seguía viendo al abuelo en el patio, aunque él ya estuviera muerto. La madre me pidió que pasara, porque Julián hablaba solo conmigo. Cuando entré a su cuarto, me detuve. Las paredes estaban llenas de dibujos. No normales, círculos con ojos, figuras humanas de cabeza flotando, y uno que me heló, era el ataúd del abuelo, pero abierto. Y adentro, el niño estaba acostado. Julián estaba en la cama, tranquilo, me miró. Su voz sonó ronca, ya me dejó hablar contigo. Dice que tú también vas a oler a flores feas. Le pregunté quién, mi abuelito. Pero ya no es él. Es otra cosa que se metió en él cuando murió. El padre entró y puso agua bendita en la puerta. El niño chilló. Se retorció, como si lo quemara, y entonces comenzó todo. El padre encendió incienso y comenzó a orar. Julián se tapó los oídos, gritaba, pateaba, hasta que sus ojos se voltearon completamente blancos. Yo quise salir, pero la madre me agarró la mano. No lo dejes solo. Él confía en ti. Volteé al niño. Ya no era Julián, no por cómo se veía, sino por lo que decía. Tu papá no murió dormido. Lo escuchaste ahogarse en el baño, y no hiciste nada. Mi corazón se paralizó. Esa era una verdad que nadie sabía.
una culpa que yo había enterrado. El padre se detuvo. ¿Qué estás diciendo? La cosa dentro del niño respondió. Ella me dejó entrar. Cuando no rezó, las luces comenzaron a parpadear. El cuarto se hizo frío. El niño reía, pero sin mover los labios. Y el olor era insoportable. Como carne con gusanos. El padre gritó en latín. Lo empujó contra la cama. Colocó una cruz sobre su frente. El niño chilló como un animal. Empezó a hablar en un idioma ininteligible, como si masticara piedras. Intentamos sujetarlo. Era demasiado fuerte. 4 adultos no podíamos con un niño de 13 años. Le amarramos las manos. El padre gritó. Claudia, habla con él. Hazlo recordar algo suyo. Le tomé la mano. Le hablé al oído. Julián, soy yo, Claudia. ¿Te acuerdas que me dijiste que querías ser dibujante, verdad? Por un momento, algo se quebró en su mirada. Una lágrima bajó por su mejilla. Tengo miedo, dijo con su propia voz. Y luego gritó. Me quiere meter en la caja. La caja huele feo. La caja no era para mí. Y volvió a convulsionar. El exorcismo duró 4 horas. Gritaba nombres, cantaba canciones al revés. Nos llamó por nuestros pecados. Y una vez, durante 1 minuto entero, habló con la voz exacta del abuelo. Incluso la madre cayó de rodillas. Lloraba y pedía perdón. No lo enterramos bien. No se fue bien. No cerramos la caja. El padre gritó más fuerte. Le colocó un crucifijo en el pecho. Y entonces, vomitó tierra. Tierra negra. Con gusanos. Cayó desmayado. Cuando despertó, era Julián de nuevo. Lloró. Pidió agua. No recordaba nada, salvo un sueño. Estaba en la caja y no podía moverme. Pero había alguien más en la caja conmigo. Sellaron el cuarto donde velaron al abuelo. Lo clausuraron con cruces, agua bendita y una vela que no se apaga. A los 6 meses, la familia se fue del pueblo. El padre Bernardino enfermó. Le encontraron un tumor en el cuello. Murió al año siguiente. Yo dejé de trabajar con familias por un tiempo, pero a veces, cuando tengo fiebre, sueño con una caja de madera, y con un niño que me grita desde dentro, no lo dejes entrar otra vez. El exorcismo en la celda 22. Me llamo Óscar Hernández, y en 2016 era custodio en el penal de mediana seguridad de San Bartolo, en Guerrero. Llevaba 3 años de servicio, y aunque ya me habían tocado motines, suicidios y hasta mutilaciones, nada me preparó para lo que pasó con el interno Efraín Salgado. Algunos dicen que fue un brote psicótico. Otros, que era posesión. Lo único que sé es que la celda 22 quedó sellada después de eso, y nadie volvió a entrar. Efraín había llegado por secuestro y homicidio. Culpable. No lo negaba. Tenía una expresión dura, pero lo que más incomodaba eran sus ojos. No eran violentos, eran vacíos, como si ya no hubiera nada adentro. No hablaba con nadie. No recibía visitas. Lo único que hacía era dibujar. Dibujaba figuras deformes, cruces torcidas, símbolos que nadie entendía. A los internos no les gustaba pasar por su celda. Decían que olía raro. Que a veces lo escuchaban rezar al revés. Que había noches en las que le hablaba a alguien en voz baja, como si tuviera compañía. Al principio no le di importancia. Pero todo cambió el día que otro reo apareció muerto, frente a su celda, con los ojos sacados y un crucifijo metido en la boca. Esa noche, Efraín fue encontrado de pie en su celda, quieto, con los brazos en cruz, desnudo, cubierto de sangre, pero no tenía ni un rasguño. Solo dijo una cosa al verme: no fui yo. Fue él. Él está dentro, y se rió. Pero con una voz que no era la suya. El cuerpo del reo muerto fue retirado. Efraín fue interrogado, pero no confesó nada. Lo que sí hizo fue empezar a convulsionar violentamente todas las madrugadas a las 3:16 de la mañana, exacto. La cámara de su celda mostraba cosas raras, luces que parpadeaban, sombras que cruzaban sin que nadie estuviera ahí, muebles que se movían solos. La dirección pidió revisar si había filtraciones o fallas eléctricas. Nada. Todo estaba bien. Entonces uno de los capellanes, el padre Mateo, pidió ver a Efraín. Y ahí empezó todo. El padre Mateo tenía experiencia en exorcismos menores, o eso decía. Entró con su Biblia, agua bendita y un crucifijo grande.
Yo estuve presente en esa primera sesión, junto con otros 2 custodios. Efraín lo miró fijamente y se rió. Tú también lo tienes. Lo vi en tus sueños. El padre se congeló. ¿De qué estás hablando? Efraín empezó a hablar con una voz grave, como si tuviera piedras en la garganta. Tú lo viste. Cuando tenías 10 años. Ese día en el rancho. Él estaba en el pozo, ¿verdad? El padre palideció. Se le cayó el rosario. ¿Cómo sabes eso? Efraín solo rió. Y se tiró al suelo convulsionando. Esa noche, me ofrecí para el turno extra. Quería ver por las cámaras si realmente había algo anormal. Y lo vi. A las 3:16 exactas, Efraín se levantó de golpe, sin abrir los ojos. Se puso frente al muro. Y comenzó a golpearse la cabeza contra él. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que alguien dentro de la celda le contestaba en voz baja. Y no había nadie. El audio captó una voz femenina, lejana, que decía: «Abre la puerta, Efraín. Ya te dijimos qué hacer». Cuando entramos para detenerlo, él estaba cantando una canción de cuna, una que su madre le cantaba cuando era niño. Lo supimos porque al día siguiente, en su expediente, alguien encontró una vieja carta donde la letra estaba escrita de puño y letra de su mamá. ¿Cómo sabía eso? El padre Mateo pidió autorización para realizar un exorcismo completo. La dirección se negó al principio, pero después de que 3 custodios se enfermaron gravemente, todos del turno nocturno en el área de Efraín, le dieron luz verde. El exorcismo fue el 3 de octubre de 2016. Yo estuve ahí. Lo juro por mi vida. Efraín fue inmovilizado, atado a una silla de hierro. 4 custodios vigilábamos. El padre Mateo llevaba sus elementos sagrados. Un médico también estaba presente. Todo comenzó normal. Oraciones. Agua bendita. Efraín estaba tranquilo. O fingía estarlo, pero cuando el padre dijo: «Yo te ordeno salir, en el nombre de Cristo», Efraín alzó la cabeza, y con una voz cavernosa, dijo: «No estoy solo. Hay más. Y tú los conoces a todos». Las luces se apagaron de golpe. Se escuchó un aleteo, como de murciélago. Uno de los focos explotó. Efraín se retorcía, pero lo más impresionante era que su cuerpo parecía romperse. Las articulaciones se dislocaban sin que él hiciera esfuerzo. Sus ojos se tornaron completamente negros. Gritó con voces diferentes, una de niño, otra de mujer, otra de anciano. El padre Mateo no se detuvo. Seguía rezando, gritando pasajes. Y entonces, algo salió de la boca de Efraín, una masa viscosa, negra, como vómito, pero con olor a podrido y sangre vieja. Todos retrocedimos. Efraín se desmayó. Estuvo inconsciente 3 días. Cuando despertó, ya no hablaba. Ni respondía, solo escribía. En la pared, con su propia sangre, escribía la misma frase, una y otra vez. No fue suficiente. Uno se quedó. La dirección ordenó su traslado a una celda sellada, sin cámaras, sin contacto, pero un día después, se ahorcó con su propia sábana. En una celda sin ventanas. Sin ganchos. Sin rejillas. Nadie sabe cómo lo hizo. El padre Mateo renunció ese mismo mes. Hoy vive retirado, en Oaxaca. Nunca quiso hablar del caso. La celda 22 fue clausurada. Pintaron la puerta de blanco y pusieron un letrero: área fuera de servicio. Pero nosotros sabemos por qué está cerrada. Y yo, que pasé tantas noches vigilando ese pasillo, te juro por lo que más amo, que hay noches en que alguien camina dentro y canta una canción de cuna. El convento donde nadie hablaba del cuarto de las vigilias. Me llamo hermana Eloísa y serví durante 20 años como religiosa en el convento de Nuestra Señora del Refugio, en Tlaxcala. Lo que voy a contar no es un testimonio para asustar ni una historia de fantasmas. Es un hecho que marcó a todas las que fuimos parte de aquella comunidad en el año 2012. No me gusta hablar de ello, pero después de lo que pasó con la hermana Clara, ya no puedo callarlo. A veces, cuando rezo sola en la capilla, creo que aún escucho los golpes detrás de esa puerta, la puerta que nadie debía abrir. El convento era silencioso, apartado, fundado a finales del siglo XIX. Vivíamos 24 religiosas, la mayoría mayores de 50 años, y unas pocas novicias. Nos regíamos por oración, trabajo y silencio. Yo era responsable de la enfermería y los registros internos. Había una parte del edificio que todas evitaban, el cuarto de las vigilias.
Era una pequeña celda con una cruz ennegrecida y una cerradura doble. No estaba vacía. Dentro se guardaban reliquias antiguas, pero sobre todo, se usaba para algo muy específico, resguardar a quien necesitara aislamiento espiritual. Las reglas eran claras: si una hermana presentaba conductas extrañas, debía pasar la noche en ese cuarto, bajo oración continua. Pero nadie hablaba de lo que ocurría ahí dentro. Todo comenzó cuando ingresó una joven novicia llamada Clara Guillén, de apenas 19 años. Había sido enviada por recomendación de un sacerdote de Puebla. Decía que tenía visiones, que soñaba con santos, que escuchaba voces de ángeles. Era callada, obediente, pero en sus ojos había algo difícil de explicar. Una tristeza honda. Como si ya supiera lo que iba a pasar. La primera semana fue normal. La segunda, Clara comenzó a despertarse gritando. Soñaba que la llamaban desde el claustro viejo. Decía que escuchaba a una mujer rezando entre quejidos, como si alguien sufriera y llorara al mismo tiempo. La Madre Superiora, Sor Encarnación, lo tomó como histeria de juventud. Pero una madrugada, la encontramos de rodillas frente al altar, con las manos sangrando y los ojos abiertos de par en par. Había tallado con las uñas en el mármol una frase que nos heló a todas. Ella también fue monja. Ese mismo día se decidió: Clara pasaría la noche en el cuarto de las vigilias. Yo debía acompañarla. No dentro, sino en el pasillo exterior. Mi labor era orar por ella desde afuera. Dejarle agua, pan, una Biblia. Y sobre todo, no abrir bajo ninguna circunstancia. La Madre Superiora me entregó la llave y me dijo al oído: no importa lo que escuches. No abras. No importa quién te llame. ¿Entendido? Yo asentí. Pero esa noche, esa maldita noche, eran las 11:55 de la noche cuando cerré la puerta de la celda. Clara estaba sentada en el piso, con su rosario entre las manos. Yo me senté en una silla del pasillo. La puerta tenía un postigo de madera, por donde podía mirar sin que ella me viera. Durante los primeros 30 minutos todo fue silencio. Luego, comenzaron los golpes, primero suaves, como si alguien golpeara la pared con los nudillos, después más fuertes. 3 golpes. Siempre 3. La escuché rezar, pero no eran palabras. Era una lengua antigua, como canto invertido. Me acerqué al postigo. La miré, y juro por todo lo sagrado, ya no era Clara. Sus ojos estaban en blanco. Se arrastraba por el suelo, hablando con otra voz, una voz ronca que decía: aquí hubo una antes. Ella abrió la puerta. Ella me dejó entrar. Retrocedí, me tapé los oídos. Empecé a orar en voz alta, pero la voz dentro del cuarto gritaba más fuerte: no es la primera, y tú tampoco serás la última. A la 1:33 de la mañana, todo se detuvo. Silencio absoluto. Me acerqué. Miré por el postigo. Clara ya no estaba. La celda vacía. Pensé que había escapado. Abrí la puerta. Error. La encontré de pie contra el muro, con la frente pegada, murmurando: Clara, ¿estás bien? Dije. Ella se volvió lentamente. Su cara estaba cubierta de arañazos. Y entonces habló: hermana Eloísa, su abuela no murió en paz, ¿verdad? ¿Por qué no rezó por ella cuando supo lo que había hecho con su bebé? Sentí que me helaba. Nadie sabía eso. Nadie. Me eché atrás, pero ella ya se me había acercado. Me susurró algo en el oído, algo que no repetiré jamás. Caí al suelo, grité, y las otras hermanas vinieron. Clara fue sometida, llevada a la enfermería. Esa noche no durmió nadie. Al amanecer, la Madre Superiora anunció que se solicitaría exorcismo inmediato, pero el arzobispado tardaría varios días. Clara pasó 2 noches más en aislamiento. Durante ese tiempo, no comió. No durmió. No hablaba, pero las paredes del convento sí. Se oían risas, cantos infantiles, frases en latín, provenientes del ala vieja. Una monja anciana, Sor Mercedes, fue encontrada rezando de rodillas frente al baño, con los oídos tapados. Decía: la otra monja no cerró la puerta. Nunca cerraron bien la puerta. Cuando llegó el padre Amador, un jesuita viejo y silencioso, lo primero que hizo fue caminar por el convento sin hablar con nadie. Luego pidió ver a Clara. Cuando entró, se quedó pálido. Salió diciendo: esto no es nuevo. Esto viene desde antes de ella. Esa tarde inició el exorcismo. Yo estuve presente. Vi cosas que no deberían existir. Clara fue amarrada al catre de enfermería. El padre colocó una cruz de madera en su pecho.
Ella chilló como si se quemara viva. Empezó a reírse con la voz de una niña pequeña. Decía cosas sin sentido, pero luego comenzó a repetir los nombres de las monjas fallecidas y cómo murieron. Nombres que solo estaban en los registros antiguos. La voz le cambió. Empezó a cantar una canción vieja. A la monja le robaron la cruz, y con ella cerraron la luz. El padre Amador gritaba en latín. Ella levitó 3 centímetros del catre. No estoy exagerando. Lo vi. Flotó. Y gritó. No soy Clara, ella ya no está. Esta es la casa de la otra, la del hábito rasgado, la que abortó en silencio. En ese momento, Sor Mercedes se desmayó. La Madre Superiora lloraba. Yo temblaba. El padre arrojó agua bendita. Rezó durante 3 horas, hasta que Clara se desmayó. Despertó 3 días después, sin recordar nada. Solo dijo, soñé que alguien me miraba desde un armario. Me decía que estaba sola, y lloró. Fue trasladada a otro convento. Perdió la memoria de muchas cosas, pero jamás volvió a ser la misma. El cuarto de las vigilias fue clausurado para siempre, clausurado y sellado. Pero a veces, cuando la casa guarda silencio, las hermanas dicen que se escuchan rezos desde adentro, y una voz que dice, yo ya estaba aquí, mucho antes que ustedes. El exorcismo en el departamento 3B. Me llamo Camila Orozco y durante 4 años viví en la ciudad de Querétaro. Soy terapeuta familiar. Lo que voy a contar sucedió en 2019, en un edificio común de la colonia Cimatario. Un lugar donde, según mis conocidos, no pasa nada. Pero yo estuve ahí. Y vi lo que pasa cuando alguien lleva a su casa algo que no debía tocar. No soy religiosa. Nunca fui supersticiosa. Pero desde entonces tengo una cruz en cada cuarto, una veladora en la entrada, y aún así no duermo con la luz apagada. Todo empezó con mi paciente más difícil, Leticia Vela, 26 años, madre soltera, sin antecedentes clínicos. Al principio pensé que era un caso típico de depresión postparto. Pero después de unas sesiones, supe que había algo más. Algo que no venía de su cabeza, sino de su casa. Leticia vivía en el departamento 3B, un piso pequeño en un edificio viejo. Lo rentó barato después de que su tía murió ahí. Nadie le dijo los detalles. Solo que murió dormida. En la 4ª sesión, me pidió que la visitara. No sé si es mi cabeza o si de verdad hay algo allá dentro. Fui porque me dio miedo dejarla sola con su bebé. Cuando llegué, lo primero que noté fue el olor, no a humedad, ni a encierro, a carne cocida y flores marchitas. Leticia estaba pálida. Su bebé dormía en un Moisés cerca de la cocina. Camila, no me mires raro, pero, ¿usted cree que una casa puede odiarte? Me senté. Observé. Todo parecía en orden. Pero se sentía pesado. Como si el aire no se moviera. Como si alguien mirara desde la esquina. Y entonces pasó. Estábamos hablando cuando una cuchara cayó de la barra. No había nadie cerca. Leticia solo dijo, no quiere que hables conmigo. Le pregunté quién. Lo que quedó de mi tía. Esa noche no dormí. Al día siguiente, Leticia no se presentó a su sesión. Fui a buscarla. Cuando llegué, su rostro estaba lleno de arañazos. Dijo que se había caído. Pero su bebé tenía el mismo arañazo en la pierna. Uno fino, largo, como si alguien con uñas puntiagudas los hubiera tocado mientras dormían. Esa misma semana, Leticia fue al templo sola. Volvió con un padre joven, el padre Julián, quien pidió hacer una bendición del lugar. Acepté acompañarlos. No me sentía cómoda con eso, pero algo dentro de mí decía que si no lo hacía, ella no saldría viva de ese departamento. El padre Julián roció agua bendita y rezó por cada cuarto. Todo iba bien hasta que entramos a la recámara principal. Leticia nunca usaba esa habitación. Dormía en el sofá con su bebé. Cuando abrimos la puerta, el padre se detuvo. ¿Este cuarto siempre está así de frío? Sí, respondió ella. Aunque tenga el calentador encendido. El crucifijo que llevaba el padre se partió en 2 mientras rezaba. Nadie lo tocó. Hay algo aquí, dijo. No es un alma en pena. Esto se alimenta. Esa misma noche me llamó llorando. Dijo que su hijo lloraba sin parar y tenía moretones en los brazos. Le pedí que saliera de la casa. Que fuera a un hotel. No me deja, susurró. Cierra la puerta desde adentro. Llamé al padre Julián. Esa misma madrugada entramos juntos, a la fuerza. Lo que vimos dentro no era normal. Todas las paredes estaban rayadas con frases torcidas.
La mayoría decía, no era su departamento, y una decía, el niño no es bienvenido. Leticia estaba en el suelo, en posición fetal, con la boca llena de cabellos. El bebé lloraba, solo, en el fregadero. La llevamos a la sala. El padre tomó su crucifijo nuevo, y con un hilo rojo ató el rosario al cuello de Leticia. Y entonces, ella habló con otra voz. Ya lo intentó la anterior. Ella también quería sacarme. Pero al final, abrió la puerta. El padre palideció. ¿Quién eres? Eso no importa. Pero ella me dejó entrar cuando durmió con miedo. Leticia se arqueó. Gritó. Su voz cambió 3 veces en menos de un minuto. Durante 3 días intentamos orar. Dormíamos por turnos. Cada noche era peor. Los focos explotaban. Las paredes sangraban líquido espeso. El bebé enfermó. Fiebre sin explicación. Y Leticia seguía sin despertar. Solo decía lo mismo una y otra vez. Está en la pared. Detrás del ropero. Un día el padre Julián revisó. Movimos el ropero con esfuerzo. Detrás, había un hueco sellado con madera podrida. Dentro, encontramos una caja con tierra, una figura religiosa rota y un frasco con lo que parecía sangre. Ese era el ancla. El padre lo supo. Aquí hicieron algo, dijo. Una especie de pacto para atar dolor o venganza. La tía de Leticia había vivido ahí más de 30 años. Se supo después que perdió un hijo en esa misma habitación en un aborto forzado por su familia. Nunca lo superó. Y esa caja era una especie de altar torcido. Un llamado a algo más. Esa noche se hizo el exorcismo. Leticia gritaba. La voz decía, ya estuve en ella. Estaré en la hija. En la nieta. En ti también, padre. El padre Julián no se detuvo. Yo rezaba con él. Por momentos pensé que íbamos a morir ahí. En un instante, la puerta del baño se azotó con fuerza. El bebé lloró como nunca lo había hecho. Y entonces, todo se detuvo. Leticia se desmayó. El bebé sanó al día siguiente. Leticia fue trasladada a casa de una prima. Nunca más volvió al 3B. El edificio sigue en pie. Pero el departamento está vacío desde entonces. Quisieron rentarlo. Nadie aguantó más de una semana. La última persona que vivió ahí colgó un espejo frente a la puerta y lo encontraron hecho pedazos, con algo escrito en el piso. No era suyo. Yo dejé la terapia por un tiempo. A veces todavía sueño con Leticia diciendo que está en la pared. Y lo peor es que, cuando paso cerca de cimatario, siento que algo me sigue mirando desde una ventana del 3er piso. El exorcismo en la iglesia de San Jerónimo. Mi nombre es Padre Hugo Mendoza. Llevo más de 25 años en el sacerdocio y he visto de todo, miseria, crimen, desesperación. Pero lo que viví en la iglesia de San Jerónimo, en el pueblo de Amacuzac, Morelos, no fue humano. Hasta hoy me cuesta contarlo. No por miedo a que no me crean, sino por miedo a volver a sentir esa presencia que casi me quiebra la fe. Era noviembre de 2015. La iglesia de San Jerónimo llevaba meses cerrada por reparaciones. Yo fui asignado para reabrirla y atender a la pequeña comunidad. El templo, antiguo, del siglo XVIII, tenía las paredes agrietadas, bancos polvorientos y un altar de piedra tallada, cubierto por un lienzo blanco. Se respiraba silencio y algo más. Un peso raro en el aire, como si alguien estuviera mirando desde los vitrales. La primera en visitarme fue una mujer mayor, doña Julia López, de unos 70 años. Me trajo tamales, veladoras y una advertencia. Padre, si puede, no entre al confesionario viejo. Le pregunté por qué. Porque ahí fue donde se encerró al último cura que perdió la cabeza. No le di importancia. Pensé que eran rumores de pueblo. Pero el segundo día, mientras preparaba el altar, un sacristán joven que me ayudaba, Esteban, me señaló algo bajo la mesa principal. Mire eso, padre. Había marcas en el piso. Rayones como de garras. Y una mancha oscura, seca, que no era cera. La quitamos con esfuerzo. Esa noche, Esteban me llamó por teléfono. No puedo dormir, padre. Siento que algo se me sube al pecho. Y en el techo se oyen pasos. Pensé que era su imaginación, hasta que a las 3 de la madrugada, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas. Salí en bata. Corrí hasta el campanario. No había nadie, y al bajar, vi una sombra parada frente al altar. No pude moverme, solo escuché una voz.
No sé de dónde venía, no soy nuevo aquí. Me encerré en la sacristía. Recé hasta que amaneció. El día siguiente llegó una joven, Soledad Morales, de 22 años. Su madre me la llevó de los brazos. Padre, necesito ayuda. No está bien. No duerme. No come. Habla sola. Grita en latín. Y lo peor es que le sangran las manos y los pies. La examiné. No vi heridas abiertas, pero tenía marcas de quemaduras viejas en ambas palmas. Soledad no hablaba. Solo murmuraba algo como non est solus. Non est solus. Pedí que la dejaran quedarse unos días. La acomodamos en la habitación de huéspedes del anexo. Yo dormía en la sacristía. Esa misma noche, Esteban desapareció. Lo encontraron en el confesionario viejo, desnudo, con la boca cosida, y tallado en su pecho, con algo filoso, una palabra, credo. La policía vino. Dijeron que fue un suicidio. Pero no tenía sentido. Las costuras eran demasiado precisas. Y nadie vio entrar ni salir a nadie. Yo ya no dudaba. Algo estaba en la iglesia, y ese algo tenía relación con Soledad. Le llamé al padre Santiago, un exorcista autorizado, ya retirado. Me debía un favor. Vino esa misma tarde desde Cuernavaca. La primera vez que vio a Soledad, se le fue el color del rostro. Esto es una manifestación antigua, dijo. Esto no empezó con ella. Ella fue la puerta. Comenzamos la preparación para el ritual. El exorcismo se realizaría en el altar principal. Colocamos velas, sal bendita, crucifijos. A medianoche, empezó. Soledad fue atada a una silla de madera. El padre Santiago comenzó con las oraciones iniciales. Yo asistía, nervioso. Nunca había presenciado uno. Al principio, todo estaba en calma, hasta que él dijo, yo te ordeno, espíritu inmundo, en nombre de Jesucristo, que te manifiestes. Soledad alzó la cabeza, y habló con mi voz. Hugo, no pudiste salvarla esa vez, ¿crees que ahora sí? Yo caí de rodillas. Esa frase era exactamente la que me dijo una mujer que se suicidó años atrás, después de una confesión fallida. Algo que nadie más sabía. El padre Santiago no se inmutó, siguió rezando. Soledad comenzó a convulsionar. Sus ojos se pusieron en blanco. Del techo cayeron 3 aves muertas, completamente secas, como si hubieran sido momificadas. La cruz del altar se cayó sola, y el cáliz se partió en 2. Las velas parpadearon. El aire se volvió denso, irrespirable, y la voz dentro de Soledad cambió. Ahora era grave. Masculina. Como si hablara con piedras en la garganta. No me iré. Esta es mi casa. El otro me dejó entrar. El de antes. El que tenía miedo. El padre Santiago gritó, dime tu nombre. Di tu nombre, espíritu. Soledad gritó, una palabra, gutural, inhumana. Ajraciel. El padre palideció. Luego me explicó que ese nombre aparece en un grimorio prohibido del siglo XVII. Un demonio menor, pero devorador de fe. Eso lo explicaba todo. Las ventanas se rompieron. El órgano de la iglesia sonó solo. Soledad comenzó a levitar. Lo juro por Dios. Su espalda se arqueó de forma imposible. Gritaba, no me iré. No sin otro cuerpo. Y me miró a mí. Tú dudaste. Tú lloraste. Tú estás vacío. El padre Santiago me empujó. Me gritó, no escuches. Cierra los oídos con la oración, y así lo hice. Grité el Padre Nuestro hasta quedarme sin voz. En ese momento, Soledad cayó. Inconsciente, el exorcismo duró 6 horas. Cuando terminó, la iglesia era un caos. Velas derretidas. Imágenes volteadas. La Biblia, chamuscada. Soledad despertó, llorando. Padre, tuve un sueño horrible. Un hombre sin rostro, me decía que ya vivía dentro de mí. Fue llevada a un retiro espiritual. Hoy está sana, pero no volvió a pisar una iglesia. El padre Santiago falleció al año siguiente. Le encontraron una cruz de hierro oxidado bajo la almohada. Dicen que ya no dormía. Que lo escuchaban hablar solo por las noches. Yo sigo en el sacerdocio. Pero nunca más volví a San Jerónimo. La iglesia está cerrada de nuevo, y cada 3 de noviembre, a las 3 de la madrugada, alguien toca las campanas, aunque nadie viva ahí. El demonio del Pozo Viejo.
Me llamo Rosendo Cruz, y esto ocurrió en el pueblo donde nací, San Rafael de las Higueras, al sur de Veracruz. Un sitio chiquito, polvoriento, donde la gente se saluda de nombre, los perros caminan sin collar y las casas huelen a copal en Semana Santa. Crecí sin creer en brujas, ni en santos, ni en cuentos de espanto. Pero cuando regresé al pueblo después de 17 años en la ciudad, algo me esperaba. Algo que había estado bajo tierra mucho tiempo, y que alguien se atrevió a despertar. Regresé por mi madre, doña Clementina. Me llamó por teléfono, llorando. Decía que mi prima Andrea, de 16 años, no era la misma. Que algo le había pasado desde que bajó al pozo viejo con unos amigos, una noche de juego. El pozo estaba tapado desde hacía décadas. Decían que era peligroso. Pero los chamacos de ahora no creen en nada. Dijeron que bajaron con cuerdas para buscar el tesoro que, según una leyenda, alguien escondió ahí durante la revolución, pero no encontraron oro. Encontraron una caja de madera con clavos oxidados y un crucifijo roto clavado encima. Andrea fue la única que tocó la caja. Desde esa noche, ya no dormía. No comía. Hablaba sola, gritaba en sueños, se rascaba la piel hasta sangrarse, y lo peor, decía cosas que nadie debía saber. Secretos del pueblo. Pecados viejos. Una vez le dijo al panadero, frente a todos, ¿te acuerdas de la niña que atropellaste borracho en 1989? Ella nunca llegó al cielo. Mi madre juraba que Andrea ya no era Andrea. Yo pensé que estaba enferma, psicológicamente afectada, hasta que la vi con mis propios ojos. La encontré en el patio, de noche, descalza, de pie sobre el aljibe, con los brazos extendidos. No parpadeaba. Andrea, le dije, se volvió. Y sus ojos no tenían pupilas. Dijo, ¿vienes a enterrarla tú también? Ya me enterraron una vez, no lo volverán a hacer. Llamamos al doctor. Nada anormal. Le llevaron un brujo. No aguantó ni 20 minutos y se fue temblando. La única que aceptó ayudar fue la hermana Concepción, una monja retirada que vivía en una casa de adobe a las afueras del pueblo. Ella la vio y dijo sin dudar, esto no es un espíritu. Es una infestación. Un demonio menor, pero antiguo. No viene por ella. Viene por el que rompió el sello. Yo fui el que le dijo a Andrea, ábrela, no pasa nada. La hermana preparó el exorcismo, no pidió dinero. Solo silencio. La iglesia del pueblo no quiso prestarse. Así que usamos el cuarto más grande de la casa de mi madre. Veladoras, agua bendita, sal gruesa en las ventanas. Crucifijos por todas partes. Andrea fue amarrada a la silla de mimbre donde mi abuelo murió dormido hace años, y la hermana comenzó a rezar. Todo estaba tranquilo al inicio. Andrea respiraba agitada. Cerraba los ojos, pero a la hora exacta, cuando la hermana gritó, yo te ordeno que digas tu nombre. Andrea abrió los ojos, y comenzó a reír, pero no era su voz. Concepción, ¿aún tienes miedo del niño que enterraste? ¿Crees que Dios te perdonó por no salvarlo? La hermana se detuvo. Yo no entendía. Andrea se inclinó hacia adelante y dijo con una voz más grave, yo soy lo que quedó del dolor. Yo soy lo que enterraron junto con la carne de su hijo. Yo soy el silencio. Yo soy Ramael. La silla comenzó a crujir. Andrea se retorcía como si la quemaran. Las velas se apagaron todas a la vez. La hermana gritó, en el nombre de Cristo, retrocede. Y Andrea escupió algo negro, espeso, que olía a sangre podrida. La hermana me pidió que no dejara de rezar. Yo apenas podía hablar. La niña gritaba frases en un idioma que no era español. El cuarto vibraba. Se escuchaban pasos en el techo, pero nadie caminaba arriba. De repente, Andrea se calmó. Miró a la hermana Concepción. Y con una voz suave dijo, te perdonó. Pero no a ti. La monja cayó al suelo. Lloraba, y ahí, entre lágrimas, se puso de pie, tomó el agua bendita y la lanzó directamente al rostro de Andrea. Andrea gritó tan fuerte, que las ventanas se rompieron. Un viento helado se coló por la casa, y por unos segundos, vi la sombra de algo encorvado, enorme, detrás de Andrea. Tenía garras, y una cara que no era humana. La hermana gritó con fuerza, en el nombre del Altísimo, vete de aquí. Esta no es tu casa. Andrea convulsionó, y por fin, cayó. Despertó a la mañana siguiente. No recordaba nada, pero algo sí cambió. El pozo fue cubierto con concreto. La caja quemada por completo, y desde entonces, nadie se atreve a pasar por ese terreno de noche. Dicen que aún se oyen voces.
que a veces el concreto del pozo aparece cuarteado, como si algo desde abajo quisiera salir. Y yo, aún tengo pesadillas. Pesadillas donde Andrea me dice, no me sacaron. Solo me dormí, hasta que alguien más vuelva a abrir. Los que rezaban sin boca. Mi nombre es Florentino Navarro, tengo 52 años y soy médico rural. Esta historia ocurrió en San Nicolás de la Esperanza, un pueblo perdido en las montañas de Hidalgo, donde trabajé como voluntario hace más de 10 años. Fui enviado por la Secretaría de Salud, como parte de un programa para comunidades sin servicios médicos. Me recibieron bien, aunque con algo de reserva. La gente era muy callada. No por grosería, sino por miedo. Miedo viejo, el que se aprende con los años y se hereda entre generaciones. Yo no creía en nada. Ni en santos ni en maldiciones. Solo en antibióticos y diagnósticos. Pero esa forma de ver el mundo se acabó el día en que una niña apareció hablando con la voz de alguien muerto. Todo comenzó en mayo. Una pequeña de 9 años, llamada Mayeli, llegó con fiebre alta y convulsiones. Su madre me dijo que llevaba 3 noches sin dormir, hablando en sueños y repitiendo frases raras. Cuando la revisé, noté algo extraño. Mayeli tenía la lengua completamente negra. Pensé en una infección grave. Pero no había úlceras, ni bacterias. Nada explicaba esa condición. La llevé al centro de salud, y ahí, mientras la auscultaba, ella abrió los ojos de golpe y me llamó por un nombre que nadie más sabía. Tino, ¿ya olvidaste al niño que no alcanzaste a salvar en tu internado? Nadie en ese pueblo sabía lo que pasó en mi primer año como interno. Me quedé congelado. Ella sonrió, y dijo en un tono gutural, aquí no hay doctores. Solo tumbas. Pensé que era una alucinación por fiebre. La medicamos. Mejoró. Pero al día siguiente, otros 2 niños empezaron con los mismos síntomas. Lenguas negras. Pesadillas. Comportamientos extraños. Uno de ellos, Emiliano, intentó ahorcar a su hermana mientras dormía. Cuando el padre del niño lo confrontó, Emiliano respondió, ella me robó la boca. En menos de una semana, 13 niños del pueblo estaban enfermos. Pero lo más perturbador fue lo que pasó el domingo en la iglesia. Durante la misa, todos los niños poseídos comenzaron a rezar al revés. En coro, no en broma. No jugando, con voces profundas, como de adultos. Y no era latín, era otra cosa. El padre Rubén, un joven sacerdote de 28 años, suspendió la misa. Salió temblando. A la media hora, me fue a buscar. Doctor, algo está pasando. No es físico. No es psiquiátrico. Esto es espiritual. Yo no quise aceptarlo, hasta que vi a uno de los niños escribiendo en la pared de su casa con la propia sangre, en una lengua que no se parecía a nada. Mandé traer apoyo médico. Psiquiatras. Especialistas. Nadie llegó. Las líneas estaban caídas. Nadie contestaba en la cabecera municipal. Era como si San Nicolás hubiera desaparecido del mapa. Entonces ocurrió lo más aterrador. Los adultos comenzaron a perder la voz. Literalmente, uno a uno, se despertaban con la boca cerrada, sin poder hablar. No estaban mudos. Estaban incapacitados para rezar. Sus lenguas estaban secas. Sus gargantas contraídas. Y cuando intentaban decir Padre Nuestro, les sangraban los labios. Fue ahí que acepté que esto no era clínico. El padre Rubén me llevó al archivo viejo de la iglesia. Sacó un cuaderno polvoso, con recortes de 1871. Ahí contaban que San Nicolás fue fundado sobre las ruinas de un antiguo santuario indígena. Decían que ahí se adoraba a un dios sin nombre, que exigía silencio, que en ese sitio los rezos estaban prohibidos, y que cuando llegaron los primeros franciscanos, el pueblo se quedó ciego por 3 días. Ese dios, o lo que fuera, había sido contenido, pero alguien lo había despertado. Al parecer, un grupo de niños, buscando tesoros en el campo, desenterró una piedra con símbolos justo detrás de la iglesia, una especie de altar enterrado. El padre Rubén dijo, es una infestación colectiva. No es una posesión individual. Es una plaga espiritual. ¿Y cómo se frena? Pregunté, con un acto público de fe. Con un exorcismo mayor, aunque ninguno de nosotros está capacitado para hacerlo. Entonces, decidimos improvisar. Esa noche, colocamos a todos los niños enfermos en el atrio de la iglesia. Había más de 30 personas presentes. Todos en silencio. Algunos con cruces, otros llorando. Los niños no gritaban,
Cantaban canciones sin palabras. Melodías de ultratumba. Como si alguien más les moviera la boca, el padre Rubén comenzó a orar en voz alta. Esta tierra fue consagrada. Y lo impío no tiene lugar aquí. Los niños se convulsionaban. Algunos comenzaron a escupir tierra. Uno gritó, silencio, silencio eterno. Yo estaba a punto de correr, de huir, pero vi a Mayeli mirar al cielo con los ojos blancos y decir, Él viene. El que no deja hablar. El que nos escucha desde abajo. Y entonces el suelo tembló. El piso del atrio se agrietó. Una grieta larga, como si algo debajo quisiera salir. La campana de la iglesia sonó sola, y todos los adultos cayeron de rodillas, sin poder hablar, sin poder rezar. Solo el padre Rubén seguía gritando, te ordeno que regreses a tu tumba, y con una cruz de hierro, clavó la piedra que los niños habían desenterrado, justo en el centro de la grieta. Los niños gritaron a la vez, todos, como si fueran uno solo, y se desmayaron. El silencio duró 10 minutos. Luego, uno a uno, comenzaron a despertar, normales. Los adultos recuperaron la voz. El pueblo volvió a respirar. Quemamos la piedra, cerramos la grieta con concreto, y desde entonces, nadie habla fuerte en San Nicolás, porque el que duerme bajo tierra, odia los rezos, y si escucha uno más, volverá. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.